Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Muchas bendiciones. Que el Señor en este día te añada rica y abundantemente. Qué bueno volverte a saludar, volver a conectarnos a través de esta oferta radial que sale por Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, por misericordia de Dios, pastor de la iglesia de Parguera en Lajas y presbítero del distrito de Mayagüez de la Iglesia de Dios Pentecostal. Es una bendición cada semana compartir contigo, sea a través de la emisora radial, a través de las redes sociales o a través del canal IBN que sale los miércoles en la noche. Es un gozo escuchar testimonios y llamadas de hermanos que son edificadas por esta interacción que tenemos contigo en esta oferta radial de desafíos actuales, donde cada semana hablamos de desafíos que nos enfrentamos en el siglo XXI como familia, como iglesia, con nuestros postulados de fe, con nuestra teología. Y es un pensamiento crítico para hacer reaccionar a nosotros y accionar a favor de lo que tenemos que hacer. Como decimos cada lunes, desafíos son retos que tenemos que enfrentar y que tenemos que atender, porque si no, fracasamos en la vida. Qué bueno. Como todos los fines de semana llegamos con muchas expectativas, mucho gozo. Yo sé que cada uno ha estado en sus congregaciones disfrutando la presencia del Señor, pero quiero compartir contigo, estoy rebosante de alegría, de bendición, de agradecimiento al Señor. En nuestro distrito estamos celebrando el mes de oración y ayuno. Nos corresponde enero, en la organización lo dividieron por distritos en todo el año y nos corresponde enero. Llevamos 21 días de ayuno. Y le quiero decir que tuvimos dos medias vigilias simultáneas en Mayagüez el viernes, lleno a capacidad, con una administración del Espíritu tremenda, una administración a la pastoral, testimonios. Salimos después de las 12:30 en cada una. Así que fue una experiencia de adoración, de palabra, de bendición extraordinaria. Y ayer tuvimos nuestro cierre simbólico de los 21 días. Qué manifestación gloriosa del Señor. 9 vidas para Cristo. La gente corriendo al altar. Una manifestación increíble del Espíritu Santo. También quiero enviar saludos a la iglesia de Maricao. Ayer terminamos nuestra función como pastores interinos y dejamos instalado al pastor Miqueas Rivera, el nuevo pastor, junto a su esposa Marilyn Santuche. Son los nuevos pastores de Maricao. Saludos a la iglesia de Maricao, que se comportaron de una forma extraordinaria en todos los asuntos. Así que venimos contentos, agradecidos de parte del Señor, porque hay rebosamiento en nuestro espíritu. Dios ha sido bueno. Los testimonios que estamos escuchando, lo que Dios está haciendo en cada congregación. El distrito está corriendo también todo el mes de ayuno y estamos a la expectativa de algo grande de Dios. No solamente usarlo como cliché, sino a la expectativa de algo grande de Dios, por lo que cuando el pueblo se mete a orar y a interceder y a provocar la presencia del Señor, algo tiene que suceder. Así que contento, agradecido al Señor. Y en esta mañana vamos a enfrentar un desafío, pero para enfrentarlo tenemos una invitada especial con nosotros. Y en esta mañana me acompaña la misionera Elizabeth Córdoba. La hermana Elizabeth Córdoba, ella estuvo unos años en las misiones, queremos conocerla primero y luego estaremos hablando de un desafío particular: alcanzar los niños para Cristo. Elizabeth, salúdanos. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos muy contentos en esta mañana ser parte de este equipo de trabajo maravilloso desde aquí, desde Triunfo 96.9 y sobre todas las cosas compartir con usted, pastor, en esta hermosa mañana, en este programa que yo le voy a decir que soy una fiel oyente. Qué bueno. De desafíos actuales y definitivamente que estamos bien atinados para este tiempo. Amén. Excelente. Elizabeth, cuéntanos un momentito de tu experiencia misionera.
Pues gracias al Señor, pues soy criada, ¿verdad? Como decimos nosotros en el Evangelio, mi madre pastorea en conjunto, somos una familia pastoral. Y de momento, pues el Señor nos llamó hacia el campo misionero. Y para el año 2011, a principios de año, Dios nos dio la oportunidad de ir a Guinea Ecuatorial como misionera a tiempo completo. Wow. Y fue maravilloso. Estuvimos 8 años en Guinea Ecuatorial como misionera. Excelente. Guinea Ecuatorial es el único país de África de habla en español. Así es. ¿Verdad? Y qué bueno, 8 años en Guinea Ecuatorial. Hoy, la hermana Elizabeth es parte del staff de Liga Bíblica. ¿Allí en qué se desempeña? Pues nosotros estamos trabajando específicamente como coordinadora del Ministerio a la Niñez en la Liga Bíblica de Puerto Rico, ya que somos un ministerio que va dirigido a 3 ejes principales: evangelismo, discipulado y plantación de iglesia. Así es. Yo soy colaborador de la Liga Bíblica y tengo que testificar que hacen un trabajo extraordinario. En muchas ocasiones hemos concurrido y hemos estado allí colaborando. El trabajo que se ve es extraordinario. Quiero decirles, amado hermano, que tiene mucho material, mucho trabajo que esté disponible para usted, para trabajar esas áreas: evangelizar, discipular y plantar iglesias. Si usted quiere hacer algo distinto, que permanezca como legado, únase a este movimiento. Estamos aquí con la Liga Bíblica y tenemos un desafío. Y el desafío es: ¿qué hacemos con nuestros niños? Yo quiero leer una porción bíblica que es interesante, ¿verdad? Y es lo que dice Jueces capítulo 2. Finalmente, toda esta generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que el Señor había hecho en Israel. El capítulo 3, versículo 7 dice: hicieron entonces los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y el 21-25, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Yo creo que este cuadro que nos presenta el libro de Jueces es un cuadro que se repite en el día de hoy por una generación que no conoce al Señor. Elizabeth, quisiera, antes de ir al material, si la impresión que tiene con relación a la generación nueva, yo a mi opinión y Elizabeth a la suya, yo comparto en campamentos y actividades de jóvenes y de niños y me doy cuenta que hay una generación que está, gracias a Dios, cambiando, pero que no conocía disciplinas espirituales, que cuando se oraba no cerraban los ojos, que no cargaban Biblia, que no conocían lo básico. Yo recuerdo que yo de niño, hace unos 1000 años atrás, los niños llorábamos en el altar. Así íbamos al altar a orar. No faltábamos a la escuela bíblica. Los niños conocíamos, nos hacían aprender textos bíblicos, los recitábamos. Hoy nuestros niños conocen todos los muñecos de Marvel, todos los héroes de Marvel, todos los nombres de Pokémon, pero no conocen un salmo, no conocen un texto bíblico. Y la culpa no es de los niños. ¿Cuál ha sido su experiencia también? En el caso, en lo que hemos visto a través de los tiempos en el ministerio, ya que me he dedicado toda mi vida, desde los 12 años comencé a dar clases de escuela dominical por falta de, ¿verdad? En cierta manera. Permíteme, Elizabeth, pues coincidimos. Desde los 12 años. Desde los 12 años, y ha sido un aprendizaje en el caminar del creyente, y lo que acabamos de leer en Jueces es como una radiografía de lo que está sucediendo hoy día. Así es. Y ese es un aspecto que vemos que la palabra es pertinente hoy día, Siempre. que aunque fue, ¿verdad?, escrita hace miles de años, todavía hay una generación que, como dice esta porción, que no conocía a Dios. Y lo vemos. He podido llegar a escuelas, a iglesias, a comunidades, y ni siquiera a veces los niños saben los libros de la Biblia. Y algunos, lo más que se saben es el Salmo 23. Y hay una falta de dejadez a nivel de algunas áreas para impactar la niñez, porque creo que todavía hay un concepto, y que lo viví en las misiones, que la gente decía, y los adultos, no, pero es que los niños todavía no entienden. No
hay por qué. A mí me decían, hermana, yo no sé por qué usted evangeliza a los niños. Si los niños no entienden la palabra de Dios, los niños no entienden el evangelio. Porque pensaban y entre que el evangelio era demasiado alto. Pero cuando vemos la palabra de Dios, siempre tenemos que entender que Dios está interesado en la niñez. Así es. Hay algo bien particular que lo presentamos hoy como un desafío, le explico por qué. En algunas iglesias pues tienen iglesia del niño, pero algunas iglesias que tienen iglesia del niño es cuido. Exacto. Y es entretenimiento, no es enseñanza bíblica. Entonces los niños van a la iglesia del niño a jugar o a entretenerse. Otra cosa que he visto es que los padres, pensando en esa misma mentalidad que los niños no captan, les dan los celulares para que estén jugando durante el culto, donde la palabra. Y los niños, aunque estén en el piso, los pequeñitos jugando, están escuchando. Porque luego tú ves reacciones a lo que están absorbiendo, aunque no estén mirando atentamente. Así que eso es importante. Amado hermano, yo quisiera que usted conociera algo. Me gustan mucho las estadísticas, porque las estadísticas nos dicen realmente lo que está pasando y cómo ocurren las cosas. Y quiero que Elizabeth nos comparta, porque hay un desafío a la iglesia, porque la pertinencia de cristianos maduros y de cristianos fieles al Señor comienzan en cuando empezaron a ser adiestrados en la palabra. Y esto no es solamente cristiano. Los musulmanes toman los niños para indoctrinarlos desde pequeños. Y lo que conocemos como ISIS o movimientos terroristas comenzaron con niños que le enseñaron a odiar al cristianismo, que le enseñaron a odiar al occidente, y fue que lo adoctrinaron desde pequeños. Esto es un principio fundamental. Sí. Los niños maduran totalmente su cerebro hasta los 25 años. Pero de 6 años a 25 años es un tiempo de absorción. Es un tiempo de adquirir como esponja toda la información, aunque no la entiendan, pero la absorben. Cuando crecen, lo que ya absorbieron lo van a entender, porque nos enseñaban salmos bíblicos, que los repetíamos, pero ahora que lo sabemos, que están en nuestro interior, lo entendemos y lo interpretamos correctamente. Elizabeth, ¿cómo se afecta el comenzar las enseñanzas en los niños? ¿Qué por ciento es más efectivo o qué por ciento es menos efectivo para comenzar esa enseñanza? Pues, pastor, según las estadísticas, el grupo de George Barna ha estado haciendo, hace muchos años salió estas estadísticas, en la cual ellos habían hecho un estudio con referente, porque veían algo en común en las personas que son creyentes fieles, serviciales y maduros, y tienen unos cimientos espirituales bien firmes. Y encontraron un común denominador, y era la edad en que habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. Así es. Y entonces esas edades se encontraron que estas personas que habían recibido a Jesús, aun cuando pequeños, eran unos creyentes más sólidos, más maduros y un servicio a Dios. Había una especie también de discipulado constante en el aspecto del crecimiento espiritual. Y por ejemplo, en las estadísticas dicen que muchos de los creyentes comprometidos mayormente estaban predominando entre las edades de 4 a 14 años. Y era un 85%. Wow. En la cual las personas que habían recibido a Jesús de entre las edades de 4 a 14 años, definitivamente en la adultez reflejaban un comportamiento, un crecimiento espiritual mucho más maduro. Yo estoy en ese grupo, pastor. Yo también. Porque yo recibí a Jesús a los 8 años. Porque tuve una convicción, aunque fui criada en el Evangelio, que a lo mejor levanté la mano muchísimas veces cuando pequeña, pero a la edad de 8 años yo tuve la convicción. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, tú eres pecadora. Wow. Tú necesitas a Jesús. Y yo tuve esa experiencia a los 8 años. Y le doy gracias a Dios por esa experiencia, porque me ha mantenido hasta hoy, hasta mis 45 años de edad. Mire, es importante. Esto es importante porque, escuchando a Elizabeth, ella empezó a dar clases de escuela bíblica a los 12 años. Yo también empecé a dar escuela bíblica a los 12 años. Nuestro obispo fue superintendente de escuela bíblica a los 12 años y pastor a los 18 años. La pregunta a los padres, a los abuelos que están aquí: tus hijos
tendrán la capacidad de dar escuela bíblica a los 14 años. Tienen conocimiento bíblico los adolescentes tuyos. ¿Qué inversión has hecho? Porque entonces cuando ves madurez, cuando ves que no teníamos total capacidad, pero teníamos un conocimiento básico totalmente para trabajarlo. Y como le he compartido, yo desde los 6 años era el ayudante de los maestros de escuela bíblica. Yo cargaba los dulces. Así es, yo también. Qué bueno. Pero entonces escuchaba la clase el sábado por la tarde en la escuela bíblica de extensión. Escuchaba la escuela bíblica, la misma escuela bíblica, el domingo en la mañana en mi clase. Y la escuchaba el domingo en la tarde en la otra escuela bíblica de extensión. Y yo cargaba los dulces. Y repartía los dulces. Pero escuchar la clase 3 veces, pues ya a los 12 años tenía una capacidad limitada por un niño de 12 años, pero tenía una capacidad para poder enseñar algo del Evangelio de Cristo. Adicional, pastor, en muchos de nuestros hogares hace mucho tiempo, y yo sé que hay algunos que todavía lo practican, el altar familiar. Totalmente. Que era algo adicional, extra, que ¿verdad? Que decimos, aún en casa escuchamos la palabra de Dios. Eso es así. Y qué bueno, yo tuve mi experiencia de conversión a los 10 años. A los 10 años, una convicción, ¿verdad? Y alabo a Dios por eso. Hoy tenemos yo venía en el camino de una conversación con mi hija de 19 años y me hablaba de una situación particular y cómo ella veía una manifestación de enemigo en eso, en algo cotidiano, pero lo veía. Y esa convicción se establece desde la niñez. El asunto con esto es que el grupo donde menos efectividad hay con relación a la madurez es el que se convierte después de los 30 años. Después de los 30 años. Pero ¿cuál es la situación? Que en nuestras iglesias, ¿dónde es que invierten el tiempo, el recurso y el dinero? En las personas adultas. Y eso es una situación que hemos estado viendo. La iglesia se enfoca mayormente entre las edades de 30 años o más y invierte más recursos, invierte más tiempo, invierte más el discipulado y más energía. Pero tenemos que tener en consideración los más pequeños. Por eso el mismo Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Es así. Y a veces nosotros los adultos somos los que somos los impedimentos para que los niños puedan ser instruidos en la palabra de Dios, y queremos que los niños también tengan posibilidades de escuchar el Evangelio y de servir a Dios, y sobre todas las cosas que desarrollen esos dones espirituales que aún Dios da a los niños. Eso es así. Hay algo, tengo una preocupación, y por eso es un desafío, tengo una preocupación. Yo soy pastor de una iglesia donde hay niños, donde hay jóvenes y adolescentes. En nuestra iglesia tenemos 62 niños. Y eso es un logro. Es un logro, es una bendición. Y conocer un niño como Nathan, que hace profesión de fe a los 8 años, que cuando yo cumplo años, él me llama, su mamá lo pone al teléfono y me llama para orarme, no para repetir la oración de mamá, sino para una oración que sale de él, de bendición, o de enfermo, o de salud. Es una bendición. Ahora, pero he notado algo, Elizabeth, y es que ha habido un aumento en los padres que invierten tiempo en deportes y en música con los hijos, y eso es muy bueno. Pero lo están haciendo quitándole el tiempo de Dios. Entonces, es una situación particular porque yo una vez prediqué que cuando la iglesia es una alternativa para los padres, para los hijos será ninguna alternativa. Así es. Entonces, está bueno trabajar los deportes, trabajar la música, pero una pregunta que yo hice a mi iglesia y la comparto aquí. ¿Alguna vez, papá, que tienes tus hijos en deportes o tienes tus hijos en música, alguna vez tú has faltado a una práctica o a un juego por una actividad especial de la iglesia? ¿Tú has faltado a un ensayo de tu banda o a una actividad por una actividad de la iglesia? Porque lo que yo veo es que faltas a la iglesia o a alguna actividad especial de niños y jóvenes para cumplir con los deportes, pero nunca es al revés. Entonces, nunca el niño ha faltado a una actividad. Y hablaba con alguien, a mi hermana que tiene sus hijos en deporte, decía, y algo que estoy viendo, que lo veo de las tinieblas, es que en Acción de Gracias y en Navidad hacían actividades especiales, eventos especiales, porque le quitas la familia, la iglesia, porque están metidos solamente en deportes. Y yo creo en los deportes. Mis hijos practicaron deportes, mis hijos estuvieron en natación, estuvieron en gimnasia, y mi hija menor es atleta de la Universidad Interamericana. Yo creo en eso, pero con el balance del postulado bíblico.
de que Dios es primero. Eso es así. Y yo recuerdo cuando mis hijos estaban en natación, salíamos a las 6 de la tarde de natación en el carro. Llegábamos a casa a hacer un baño corriendo, comían en el carro porque teníamos que ir al culto. Hoy son adolescentes, tengo un hijo casado y ellos hacen el esfuerzo por llegar a la iglesia porque se estableció entre 4 y 14 años. Y se estableció como un hábito. Un hábito. Se vuelve un hábito y es un aspecto primordial en la crianza de nuestros niños, de crear un hábito en ellos. Hay algunos niños, por ejemplo, cuando tenemos niños no iglesiados, que son niños que no son hijos de los hermanos de la iglesia. Mayormente vienen de nuestras comunidades y los papás los envían para muchos de ellos, ¿verdad? Dicen, pues, para que salir de ellos un rato. De eso trabajé muchísimo en la comunidad, pero vamos viendo esa transformación en esos niños cuando a veces yo les digo, hay un niño enfermo que pidió petición especial por enfermedad y yo tomo a los mismos niños y les digo, a fulanito, ponle la mano a este otro compañero porque vamos a orar y lo hacen. Porque ya ha creado en ellos un hábito y a veces los testimonios que escuchamos es que la abuelita estaba enferma y el nieto fue a donde ella a orar y dice, mira, fulanito oró por mí, pero es porque algo se ha estado enseñando en la iglesia. Porque muchos de nuestros niños no iglesiados, lamentablemente en el hogar, pues no hay un altar familiar, no hay un seguimiento de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene un eje importante en la vida de esos niños. Y que, Elizabeth, muchos de esos niños van a ser los que van a traer a sus padres al conocimiento de Cristo. Totalmente. Son ellos. Es una realidad, amado hermano. Son múltiples testimonios. Mientras hablaba, me recordaba algo que pasó en Ponce, cuando yo era niño, en una iglesia. Cuando se acostumbraba antes que la mayoría de los hermanos iban al altar a orar, que es otra práctica que teníamos antes, pues estaba esta hermana o este hermano, no recuerdo ahora mismo el detalle, con cáncer orando en el altar. Y un niño de 4 años, posiblemente en lo que ha visto, como estaban orando, el niño fue jugando y le pone la mano en la espalda y empieza a hacer que está orando, porque es lo que veía de los padres, de la iglesia, de los adultos. Y empieza la persona a testificar que con la manito del niño empezó a sentir un calor en su espalda. Y esa persona fue sana de cáncer. Aleluya. De un niño que a lo mejor no lo hizo con una conciencia de que voy a sanar a alguien, o Dios lo va a sanar a través de mí, pero era lo que veía. Y eso que ven es lo que practican. Eso que ven. Entonces la pregunta es, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, ¿qué ven? ¿Qué practican? ¿Qué emulan? Una vez una pregunta a mis hermanos de iglesia, le digo, ¿usted quiere que su hijo vaya al infierno, sea un adicto a drogas, haga tal cosa? Porque yo quiero que todos queremos que sean mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores en todo. ¿Qué estamos haciendo? Porque ellos son cartas abiertas, son cartas en blanco que tenemos que empezar a escribir el amor de Dios. Y para eso hay un concepto, Elizabeth, explícanos, ¿qué es este concepto de la ventana 4:14? Sí, basado en este estudio del Grupo Barna de hace muchos años, se comenzó un enfoque misional a través de uno de los hermanos, unos misioneros que se llama el hermano Bush, y comenzó y entonces determinó la ventana 4:14. Y la ventana 4:14 es un enfoque misional hacia el grupo demográfico de esas edades entre 4 a 14 años de edad, porque se ha determinado que es un grupo, el grupo más abierto y receptivo al desarrollo y al aporte espiritual. Así que sabemos y entendemos que los niños en esas edades hay algo hermoso de parte de Dios, y es que podamos ver que hay unas puertas abiertas, hay unas ventanas abiertas en esos corazones para recibir el mensaje de salvación y tomar una decisión con convicción. Amén. Qué bueno. ¿Sabes que los niños de esa edad son una tercera parte de la población del mundo? Así es. Estamos hablando que somos casi 8 millones. Estamos hablando que 2.7 billones son niños. Entre esa edad. Entre esa edad. Entre esa edad. Así que hay mucho trabajo que hacer. Es la generación que tenemos que rescatar. Son personas que están abiertas al Evangelio y son los menos alcanzados. Y según nos compartió Elizabeth,
el 85% de los niños entre 4 y 14 años que tienen un discipulado profundo de la palabra son los futuros cristianos maduros de la iglesia. 85%. Así es. 85%. Qué bueno. Barna, que menciona Elizabeth, dice, si quieres dejar una influencia duradera en el mundo, debes invertir en las vidas de las personas, y si deseas maximizar la inversión, deberías invertir en las personas mientras son jóvenes. Mientras son más pequeños. Más pequeños. Como dice la palabra, ¿verdad? Así no es la voluntad del Padre, que se pierda uno de estos pequeños. Eso es así. Y Dios quiere que nosotros podamos invertir en la niñez, en los adolescentes, en la juventud, y que la iglesia muestre el foco, ¿verdad?, hacia los niños. A veces pensamos, pero los niños, pues, que los niños no traen ofrenda, los niños no traen diezmo. Y mi mamá, que es pastora, siempre dice, yo prefiero tener muchos niños ante que podamos formar en ellos un carácter creyente, que adultos que no se quieran someter, sí. Dice ella. Es así. La realidad es que el trabajo de la niñez no es una alternativa para tenerla 1 o 2 veces al año. No. Es un estilo de vida. Son nuestros hijos. Son la próxima generación. Son los próximos cristianos. Es el legado que tenemos que dejar. Y no es un gasto. Yo en la iglesia no miro el presupuesto de los niños, no es un gasto, es una inversión. Y yo quiero decirle que esa inversión produce niños que luego serán jóvenes, que luego serán adultos, maduros y que aman a Dios. Así es. Es el trabajo. Yo le digo en forma de broma a los nenes de la escuela bíblica, porque en nuestra iglesia acostumbramos a hacer repasos de la escuela bíblica con los niños. Y yo le digo, yo le echo a uno de estos nenes de 9 y 10 años a cualquiera de cualquier iglesia que no ha sido discipulado. Porque tienen el conocimiento, exacto, tienen la apreciación, porque no solamente es contar una historia, es explicar el propósito de la historia y el principio fundamental de la historia. Y cuando tenemos niños que van creciendo en la madurez de la palabra, vas a tener jóvenes también comprometidos con Dios y cristianos maduros que después de los años no nos hemos quitado, seguimos trabajando, empezamos muy jóvenes, pero seguimos trabajando con pasión porque hemos alcanzado madurez en Cristo, ¿verdad? Así es. Hay una cultura juvenil y queremos solamente presentarla para luego hablar de ella y buscar alternativas de cómo poder, qué recursos tenemos, cómo poder hacer para poder discipular a nuestros niños. Y es un estudio también de la cultura juvenil global hecho por One Hope que nos habla de esas características. ¿Nos puede compartir, Elizabeth? Sí, ya sabemos que para la situación de la pandemia en el 2020 tuvimos lamentablemente muchas de nuestras organizaciones, iglesias, ministerios tuvieron que cerrar. Los ministerios de la niñez fue algo nefasto. Y yo siempre digo que esto fue tramado por el enemigo porque definitivamente se va creando como una ausencia de la enseñanza de la palabra de Dios. Y otro de los ministerios, ¿verdad?, a nivel mundial, One Hope, hizo esta encuesta que iba dirigida a ver cuáles eran los hábitos, las luchas, las creencias y la influencia de los adolescentes en Latinoamérica y también en el mundo. Así que, pero específicamente nos estaremos enfocando en Latinoamérica. Y vimos que hay unos aspectos bien importantes con referente a este estudio que fue en varios países, en casi 14 idiomas se pudo hacer este estudio y sobre todas las cosas hubo un reflejo bien particular que a mí me llama mucho la atención. Y es que el 63% dijo que nunca lee literatura religiosa. Wow. Y a mí me espantó cuando yo estuve recibiendo el estudio, porque lo compartimos con diferentes ministerios, y yo dije, wow, el 63% dijo que nunca lee ninguna literatura religiosa, y aunque sea, estamos hablando de Biblia, podemos hablar del Corán, podemos hablar diferentes, ¿verdad?, tipos de literatura religiosa, y fue bastante. Wow, mira, qué impresionante, fueron más de 8,000 encuestados de adolescentes. Así que tenemos un reto que trabajar. Por eso en esta hora, no te vayas. Queremos continuar hablando contigo.
Este es tu programa Desafíos Actuales. Y hoy estamos hablando del desafío de cómo salvar nuestra niñez para el reino de Cristo. Así que después de esta breve pausa, continuamos. Dios te bendiga. Nos vemos en breve. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Qué bueno que continúas en sintonía con tu programa Desafíos Actuales. En esta hora estamos hablando de un desafío que enfrentamos con nuestra niñez. Y para mí es una bendición que nos acompaña la misionera Elizabeth, ¿verdad? Que ha estado con nosotros. Ella pertenece a la Liga Bíblica y está encargada del programa del Ministerio a la Niñez. Y hemos estado hablando acerca de los desafíos, las estadísticas que tenemos y las situaciones que enfrentamos como familias trabajando con la niñez. Amén. Y estábamos hablando acerca del estudio de One Hope, que evaluó a sobre 8,000 adolescentes entre 13 y 17 años en 20 países de Latinoamérica y da unas estadísticas que son, como hablamos los puertorriqueños, para pelos escalofriantes, impactantes. Y la primera que nos decía Elizabeth es que el 63% de esos encuestados nunca habían leído ningún tipo de literatura religiosa. Así es. Y eso es una realidad. Yo quiero decirle que esto es muy cierto. Mi esposa es maestra de una escuela superior en Yauco y te quiero decir que ella tuvo una interacción por un incidente que ocurrió, un tiroteo en la escuela, y fue sorprendente de que estudiantes conocían el nombre de Jesús, pero no habían escuchado hablar de quién era Jesús. Wow. ¿Qué otras cosas encontró el estudio? El estudio, algo bien particular, es 4 de cada 5 de los encuestados dicen que no van a la iglesia, pero estarían dispuestos a asistir si alguien les invita. Miren lo particular, wow. Cuál es la formación importante que nos toca a nosotros, de que alguien está invitando directamente a un niño o a un adolescente para venir a la iglesia, para asistir a la iglesia. Y eso es bien preocupante. ¿Cuánto estamos invirtiendo para nosotros invitar a los niños, llegar a la comunidad? Y algo bien particular, nosotros siempre recomendamos, haga un censo de la comunidad. Para que la comunidad sepa dónde está la iglesia, quiénes son. La gente a veces cuando lo hemos realizado en una comunidad aledaña a nuestra iglesia y la gente ya me conoce, me dice, tú eres la hija de la pastora, porque ya todo el mundo sabe y nos conoce y hemos hecho caminatas de oración porque ya estamos insertados en la comunidad. Eso es así. Y la gente nos está conociendo y sobre todas las cosas invitamos a los niños. Y cuán importante es tener ese contacto de invitación. Y dice, bueno, si me invitan, yo voy. ¿Cómo decir así? Wow. Dice también que la mitad, el 51% de los encuestados, cree que todas las religiones enseñan verdades iguales. Y eso es un sincretismo peligroso. Totalmente. ¿Qué más nos cuenta el estudio? 3 de cada 5, que es alrededor de un 61%, dicen que sus creencias religiosas o su trayectoria espiritual son parte importante de su identidad. Mire, es que nosotros como seres humanos definitivamente somos biopsicosocial y espiritual. Así es. Estamos incluidos en esa parte espiritual y ellos mismos lo están reconociendo. 3 de cada 5 lo reconoce. Hay algo espiritual, que crean lo que crea, pero hay algo espiritual que necesitan. Eso es así. El asunto es que al la iglesia no ser pertinente, esa espiritualidad se va con las nuevas tendencias. Totalmente. Con unas nuevas espiritualidades. Ajá, y ¿verdad? El sincretismo y el humanismo. Totalmente. Ahí va comenzando a atraer a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Porque la espiritualidad está presente en los niños y en los adolescentes. La reconocen. El asunto es qué espiritualidad, o lo que llaman espiritualidad. El 16% de los adolescentes encuestados se identificaron como evangélicos, el 36% como católicos. Pero cuando hace la sumatoria, tienes casi el 50% que ni se identifican como evangélicos ni como católicos. Entonces tenemos un problema de agnosticismo. Mis hijos estudiaron en un colegio presbiteriano, los 3. Y es interesante que hacen un debate en una clase de ciencia de adolescentes en la escuela superior, y la clase de ellos eran 86. Son principios presbiterianos, un colegio cristiano, y cuando hacen el grupo para debatir entre Biblia y ciencia, solo 2 estudiantes estuvieron disponibles para defender la Biblia.
Así mismo. El resto era agnóstico. Entonces, es chocante porque estamos hablando de San Germán, el oeste, un colegio que por principio es presbiteriano, que dan educación de valores, que es cristiana, que tiene un capellán en la parte de la facultad, que toda actividad especial comienza con un mensaje y con una oración. Así es. Que tienen una clase de valores cristianos, y que de 86 estudiantes, solo 2 estén disponibles para defender la creencia bíblica. Y eso fue hace unos pocos años. ¿Qué más encontró este estudio? Algo bien particular de este estudio es que casi de 3 de cada 10 adolescentes evangélicos dicen que nunca van a la iglesia. Y era lo que estamos viendo. Y comentaba los otros días con una pastora y me decía lo mismo. Tenía este niño que todo comenzó bien y después en la adolescencia, es que tiene que estudiar, no está viniendo a la iglesia. Es que tiene deporte, lo que explicábamos ahorita, y no puede venir a la iglesia. Y cuando vino a ver, me dice, ya ni lo veo en la iglesia. Sí. Ya tiene 16 años y ya ni lo veo. Y esta estadística específicamente dice que nunca van a la iglesia, y el mismo número dijo que no asistieron a un ministerio a la niñez. Ahí está. Y lamentablemente, después de estamos hablando, esto es reciente, esto es después de la pandemia. Se hizo este estudio después de la pandemia. Fue publicado para el 2021, este estudio. Y estamos viendo que esto es reciente, en la cual muchos de nuestros ministerios a la niñez, de muchas de nuestras iglesias, ¿verdad?, se cerraron. Se cerraron. Y le está costando a la iglesia levantar nuevamente el ministerio a la niñez, y hay muchísimas razones que podemos debatir con referente a eso. Hay muchas razones, pero a veces hay pastores que me dicen, hermano, pero es que no hay niños. Sabemos la situación, ¿verdad?, de demografía en nuestro país, la alta población de adultos en nuestro país, pero los niños están en las comunidades todavía. Están. Hay que buscarlos. Así es. El asunto es con esto, amada audiencia, padres, abuelos, tíos, pastores, líderes que nos escuchan. Los niños están siendo blancos de ataques directos. Totalmente. Satanás y la muerte están sobre de ellos. A esto le sumamos que cada vez más temprana edad le entregamos un aparatito que se llama teléfono. Así es. O un iPad, una tablet. Y no supervisamos lo que los niños ven. Así que está siendo adoctrinados por algo que no sabemos qué es. Eso es así, muchos de nuestros niños buscan alternativas. Y como muy bien dicen hasta los adultos, ¿no sabes algo? Búscalo en YouTube, búscalo en Google. Y así están subiendo y están creciendo nuestros niños. ¿No entiendes algo? Búscalo en Google. ¿No entiendes algo? Búscalo en YouTube. Y esa es una manera aún de los adultos nosotros hablar. Y de igual manera lo estamos viendo en nuestra niñez. Nuestros niños están expuestos a todo. A la brujería, a la hechicería, a las drogas, al abuso, totalmente, aún en las escuelas. Nosotros hemos tenido que trabajar situaciones donde ya niñas, y en Puerto Rico ya hay un estudio de AMSCA que habla que nuestros niños están siendo expuestos al vapeo, al cigarrillo. Y cuando me senté con estas niñas, yo le digo, ¿dónde ustedes están teniendo esta exposición? Y me dijeron, en el baño de la escuela. Así es. Y nuestros niños están constantemente en esta situación en la cual se están exponiendo a situaciones bien peligrosas, pero sobre todas las cosas, a la muerte espiritual. Eso es así, que es la peor de todas. Entonces, yo una vez hablé con los padres de que los niños, adolescentes, de los cristianos de la iglesia, habían visto droga, la habían posiblemente hasta tocado, porque están expuestos. Lo que viene por las redes sociales, sexo, violencia, rebeldía. Tú le enseñas algo bíblicamente, pero el influencer le está enseñando otra cosa. ¿Y quién pesa más? ¿Quién influye más? ¿Quién ejecuta más poder sobre ellos? Y hay que trabajarlo. Hay una urgencia de alcanzar niños. El niño tiene todas las características favorables para hacer una inversión en su entendimiento, en su capacidad y en su realidad. Porque nace con ella. Nace con ella. Eso es así. Nace con ellas. Está ahí. Hay un vacío espiritual. Por eso es importante que la iglesia que no cerremos nuestros ojos. No, ellos todavía no entienden.
La predicación. Bueno, cuando es la predicación sabemos que la predicación va dirigida a los adultos, porque es una manera distinta Sí. de enseñar. Pero cuando enseñamos al niño conforme a su edad, conforme a sus necesidades, definitivamente que entienden y lo entienden muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Mira, Elizabeth, queremos aprovechar estos minutos. ¿Cómo sería ese discipulado para niños? ¿Y qué alternativas tenemos? Porque tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, ¿verdad? Hemos venido aquí para traer un problema, un desafío, pero también es cómo lo resuelvo. Así es. ¿Qué alternativas tengo? Y parte del propósito en la cual nosotros estamos, ¿verdad?, llevando esta voz, y no solamente en el caso de la Liga Bíblica, hay otros ministerios también que correcto. estamos unidos con referente a alcanzar la niña. Hay un objetivo rápidamente que queremos tocar, es el objetivo del discipulado, y es que el niño conozca la seguridad de su salvación. Así es. Que el niño tenga esa convicción de salvación, que el niño pueda transformarse diariamente más a la imagen de Cristo. ¿Cómo poder enfrentar las situaciones? Cuando yo conozco la palabra de Dios, tengo esa conexión con ella. Estar dispuestos a permitir que el Señor use la vida de nuestros niños como parte de, ¿verdad?, del servicio, el crecimiento espiritual, y sobre todas las cosas que el niño pueda ser establecido en una iglesia cristocéntrica. Hay algo bien particular que a veces piensa mucha gente, que los niños no son miembros de una iglesia. Sí. Porque me dicen, no, ellos son parte de la iglesia. Claro, entendemos que pues miembros que se le da el carnet y todo lo demás, pero los niños son miembros y son parte de una iglesia. Y son tan importantes en ella. Da un crecimiento a la iglesia, da un espíritu nuevo también a la iglesia. Y por eso es que queremos llevar a cabo, ¿verdad?, que los niños puedan aprender la palabra de Dios en diferentes maneras. Amén. En diferentes maneras, ellos aprenden escuchando, aprenden leyendo, estudiando, la memorización, que es importante, como nosotros hemos aprendido, la meditación. Yo siempre recuerdo en una ocasión, en una situación difícil que tuve en mi vida, y lo primero que me vino a mí fue un versículo bíblico, porque estaba ya en mi ADN, en mi mente ya estaba, y lo recordé. Por eso es importante que nosotros como iglesia y en la Liga Bíblica de Puerto Rico tenemos una estrategia de evangelismo y discipulado para alcanzar la niñez, y es un programa que se llama Conexión con Jesús. ¿Cómo es eso? Háblanos un poquito de eso. Pues Conexión con Jesús es un programa que se ha creado, algunos saben también lo que era antes Proyecto Felipe para Sí. Niños, pero se trató de maximizar ese material que se tenía de Proyecto Felipe para Niños y maximizarlo atemperado a los tiempos. Es a través de un método inductivo de la Biblia, así que estamos acostumbrados a los expositores, pero este no tiene expositores, sino que va llevando al niño a través de preguntas, a través de actividades y a través de la lectura de la palabra, porque esa es la parte importante aquí, porque muchos de nuestros niños saben las historias bíblicas, pero les falta algo. ¿Cuál es la importancia de la historia bíblica? Yo quiero testificar, perdona que interrumpa. Cuando yo vi el proyecto y Conociendo a Dios y su palabra, y el otro libro Conociendo a Jesús y su iglesia, Exacto. que me puse a mirarlo, yo quedé impactado porque es un discipulado maduro a nivel de niños. A nivel de niños, exacto. Es como una hermenéutica Totalmente. bibliocéntrica, Entonces, pero a nivel de niños. Es full color, es con preguntas dirigidas. Y cuando yo lo vi, yo dije, yo necesito esto en mi iglesia. Tenemos 62 niños y nosotros compramos todo el material y no es un gasto. No le cobramos a los padres, le informamos a los padres. Cada niño tenía su libro, porque cada uno es personalizado. Pero cuando tú vas viendo quién es Dios, qué es la Biblia, quién soy yo para Dios. Exacto. O sea, yo le dije, ¿Quién es Jesús? ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Totalmente. Santo? Mi experiencia es que yo dije, cuando ellos vayan a coger el discipulado de nuevos convertidos para bautismo, ellos van a pasar esa clase súper bien, porque ya los vienen preparando. Y este proyecto nos tomó, usando el primero, Conociendo a Dios y a su, es casi todo un año. Casi todo. Es un material que tampoco es para una semana. No. Y es muy bueno. De verdad que yo le digo, para mí, excelentísimo, porque es muy maduro, Exacto. pero para niños. Para niños, sí. Va bien dirigido, porque lo que queremos es que cada niño esté expuesto
a la palabra de Dios y tenga en sus manos la palabra de Dios. Así es. Y reciba a Jesús como su Salvador. Y de igual manera que los niños puedan recibir la enseñanza bíblica de una manera sistematizada, y de igual manera que los niños puedan tener una relación duradera con Jesús. Eso es lo importante. No solamente es una experiencia de un campamento, Exacto. no es solamente una experiencia de una campaña de niños, no solamente una experiencia de un momento, es una experiencia para la vida. Así es. Para la vida. Lo que tú inviertes en los niños es para la vida. Entonces tenemos que trabajarlo. ¿Tienen algún otro material? Tienen también para evangelismo, para niños, ¿verdad? Para niños, incluye, porque el material va dirigido a evangelismo y discipulado. Hay ciertas clases y temas y subtemas que van dirigidos a presentar a Jesús como el Salvador, y el niño tome la decisión. Y sabemos que esto es un proceso. El discipulado es un proceso, y de igual manera, de por vida, es un proceso. Y estos dos libros, como muy bien indica, Conociendo a Dios y su palabra, y el libro 2, Conociendo a Jesús y su iglesia. Y hay algo bien particular de ese libro número 2, y es que no estamos acostumbrados a enseñarle a los niños cómo nació la iglesia, cuáles son los primeros hermanos de la iglesia primitiva, cuál es la relación mía, mi compromiso con la iglesia. Entonces, enseñarle eso a los niños va mucho más allá. Yo siempre recuerdo una experiencia que mi mamá tuvo con los grupos más pequeños. Aunque el material va dirigido para niños que saben leer y escribir de 6 a 14 años, hemos visto la necesidad de los niños más pequeños. Y una de las cosas que en los entrenamientos a los maestros movemos es: adapta el material a los niños que no saben leer y escribir. Aparte de la situación educacional que tenemos en nuestro país, que tenemos unos rezagos grandísimos, que todavía tenemos niños de segundo a tercer grado y hasta de cuarto grado que todavía no saben leer, y en algunos casos la escritura es bastante crasa. Y uno de los niños le pregunta: pero maestra, ¿cómo yo puedo? Pero es que yo no veo al Espíritu Santo. En una de las lecciones del Espíritu Santo. Y fue maravilloso cómo el niño iba entendiendo, a pesar de tener menos edad, porque se le estaba llevando a cabo la enseñanza conforme a su edad, para que pudieran entender. Eso es así. Es importante trabajarlo. Este proyecto de Conexión con Jesús tiene una visión, ¿verdad? Y compártenos allí, porque lo primero es que cada niño tenga en sus manos la palabra de Dios. Sí. Y reciba a Jesús como Salvador. Como dijimos, ese encuentro no es para adultos solamente. Los niños que aceptan a Jesús con convicción en la niñez permanecen. El 85%. Definitivamente. ¿Qué más? Que los creyentes dediquen tiempo para la evangelización. Necesitamos maestros, necesitamos hermanos. Lamentablemente hemos escuchado, ¿verdad?, situaciones que a un pastor les dice: es que no tengo maestros que quieran enseñar a los niños en las iglesias, o no se le permite llegar a otros lugares. Queremos que también la iglesia salga de su estado de confort, o de conformismo, o de tranquilidad. Vamos a buscar a los niños. La palabra de Dios dice: id por todo el mundo, ¿no? Vayamos a ellos. Y tenemos que ir a ellos, es a la comunidad. Ahí es donde están nuestros niños, y sobre todas las cosas, que también llevemos a los niños a esa relación duradera. Eso es así. El tiempo se nos está acabando, pero también quiero que hables, Elizabeth, del material de Magna. De los mangas, sí. Manga. Es un manga, una historieta manga, es un libro complementario de la historia de Jesús, y tenemos 3 tomos. Tenemos el de la historia de Jesús, es un resumen de los evangelios. Hay gente que a veces dice: no, pero a mí no me gustan las facciones de esos muñecos. Pero mire, lamentablemente muchos de nuestros niños están expuestos a los mangas japoneses, que son de pornografía, de violencia, Dragon Ball Z, One Piece, todas estas lamentablemente caricaturas, que lo que es de brujería y hechicería. Así es. Pero este va dirigido en conjunto con otros ministerios. Se ha creado estos mangas para contrarrestar eso.
esa pornografía, esa hechicería, esa brujería que los niños están expuestos al leer estos mangas. Y están dirigidos a la historia de Jesús. Es resumen, no es completo, ¿verdad? La Biblia, pero son resumen de la historia de Jesús. Tenemos el de Rebelión, que va dirigido a Génesis, y también Metamorfosis, que es de los Hechos de los Apóstoles. Yo quiero decirles también que Elizabeth está con nosotros porque yo entiendo que esto es un buen material. Hace 2 años, un año y medio, en el mes de abril de la juventud, le regalamos a cada joven un manga. Un manga. ¿Qué pasa? Tengo un adolescente de 13 años distraído en la iglesia. Y la mamá me dice, como son 2 hermanos, le regalamos uno distinto a cada uno para que se lo intercambiaran. Exacto, y compartir. Y la mamá me dice, ¿sabe qué? Gracias por el libro, porque fulano se leyó su libro en 2 días y cogió el del hermano y lo leyó en un día y medio. En 4 días se leyó 2 de los libros y estaba pidiendo a ver quién tenía el tercero. El tercero. Porque compramos para todos los jóvenes de la iglesia como regalo para cada uno, porque es atractivo para los jóvenes, pero le explica en forma general, pero tengas un conocimiento básico de lo que pasa en Génesis, del conocimiento del nacimiento de la iglesia y de Jesús, que son 3 áreas particulares. Y algo bien particular que me gusta de los libros es lo siguiente, tienen la ilustración y en la última parte de cada página específicamente escriben todas las porciones bíblicas de donde sale cada ilustración. O sea que el niño puede también acceder a la Biblia basado en la parte final de cada ilustración, en la porción bíblica, para ir a la Biblia y verificar en cierta manera lo que está leyendo. Exacto. Qué bueno. El tiempo se nos está acabando. Qué bendición, Elizabeth, que estés con nosotros. Mi deseo en este día era dejarte un poquito de inquietud para que busques más información. Te puedes conectar con la Vía Bíblica, porque hay algo. Si no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Jesús, el mundo le va a enseñar a no hacerlo, a no seguirlo. Entonces nos corresponde como iglesia, como líderes, como padres, como abuelos, como tíos, enseñar a los niños a encontrarse con Jesús. Y queremos dejar esa inquietud en ti, porque es un desafío de este siglo. Totalmente. Los niños del siglo pasado no tienen ese desafío, porque los padres los llevaban a la iglesia. Yo recuerdo que me llevaban a vigilia, dormía bajo los bancos con una toallita en el piso y no nos enfermábamos. Ahora por cualquier cosa nos enfermábamos, tienen que dormir a las 8 de la noche y yo no sé qué. Los niños del siglo pasado, que somos nosotros, teníamos esa experiencia con Dios, pero la iglesia cambió y la gente cambió, perdón. Y es un desafío de la iglesia del siglo XXI. Tenemos que enfatizarnos en rescatar nuestra niñez, porque ese es el legado de la iglesia de Jesucristo. Y podemos trabajar. Qué bueno que hayas estado con nosotros. Este es tu programa Desafíos Actuales. Y si te estuvo interesante o entendiste que el material era importante, compártelo con alguien para que pueda ser bendecido también. ¿Dónde podemos conseguirte, Elizabeth? Pueden conseguirnos a través de nuestras oficinas en el área de Bayamón, Extensión Forest Hill, Liga Bíblica de Puerto Rico, y pueden conseguirnos nuestros números telefónicos en la oficina al 787-269-3155, 269-3155, o a mi número telefónico si quieren alguna orientación con referente al programa de Conexión con Jesús, al 787-587-7829, 787-587-7829. Y Elizabeth está disponible también para ir a su iglesia, orientar a los líderes y los padres con relación a todo esto. Gracias por estar con nosotros, y antes de orar queremos que Elizabeth ore. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Este es tu pastor Rafael Felo Vázquez, por misericordia del Señor, pastor de La Parguera. Nos puedes seguir a través de la página de Triunfo 96 en Facebook, también en la página personal de Facebook e Instagram de Rafael Felo Vázquez Urquía, o en la página de nuestra iglesia y de DPMI Parguera en Lajas, o al teléfono 787-380-4849. 787-380-4849. Gracias por prestarnos estos 50 minutos. Gracias por atender esta voz de alerta. Pero más que gracias por lo que vas a compartir o llevar a otros a que tengan esta misma inquietud. Creemos en el nombre de Jesús que los niños regresan a ser de Cristo. Amén. Y que se levanta una generación que va a conocer al Dios, no de sus padres, al Dios de ellos, en el nombre de Jesús. Y para terminar, le voy a pedir a la misionera Elizabeth Córdoba que nos dirija en oración para cerrar este espacio. Señor, te damos las gracias
Gracias Dios. por todas las personas que nos han estado escuchando. Gracias, Sabemos, Dios. oh Dios, que esto es un reto, un desafío en la cual estamos enfrentando. Y te pedimos, Señor, que levantes a Puerto Rico hombres y mujeres interesados con el ardor de alcanzar la niñez para Cristo. Señor, sea en cualquier lugar, en las comunidades, los residenciales públicos, aún en las marquesinas, en alguna esquina, Señor, podamos alcanzar nuestra niñez. Ayúdanos Sí, Jesús. a poder hacer la comisión, la gran comisión. Y ayúdanos, Señor, a enseñar a otros lo que tú nos has enseñado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Excelente semana. Será hasta la próxima. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.